de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, en los números de los años, del cual habló el Señor, seré el que seré, al profeta Jeremías, que había de concluir el asolamiento o la asolación de Jerusalén. ¿En qué dice? En 70 años. ¡Qué grandeza! Primero, el santo profeta estaba ¿en qué? ¿En los placeres del mundo? Lo tenía todo para estar en los placeres del mundo. Estar olvidado. Tenía una posición que le había brindado el Altísimo Dios y él lo sabía. Pero él no, muy difícilmente participaba. Él siempre que decía que era un varón lleno de ¿qué? De oración. Si ustedes lo ven en todo el libro de Daniel, del santo profeta, él se la pasaba era orando, intercediendo por él, no, por su pueblo. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres de familia? ¿Qué debemos hacer nosotros como amados de la iglesia? ¿Cómo debemos hacer nosotros como ciudadanos de este país? El Señor nos invita a que estemos orando y como dice el Señor Jesús, que nos dice de estar ¿qué? Velando continuamente. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Interceder, no por mí, sino por los demás. Porque Él nos conoce, pero Él también conoce las necesidades puntuales de cada persona que se encuentra aquí. Él lo sabe. ¿Ustedes creen que Él no lo sabe? Él la sabe, y aún dice la palabra que nuestro suspiro no le es oculto. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Entonces, el Señor le agrada es que oremos por el que vemos su mano. Que oremos y que no nos cansemos de orar, porque veremos nuestra respuesta en el tiempo establecido por el Padre. Pero hay unos requisitos. Hay unos requisitos para que esa oración no quede olvidada de parte de nuestro Dios, sino que Él incline su oído y nos escuche. ¿Cuánto se demoró el profeta Daniel? Ustedes que han escudriñado tanto la palabra, cuando él estuvo a punto de ser muerto con los demás príncipes y sabios de Babilonia. Fueron transcursos de horas, los santos, que él dobló sus rodillas y le dijo al capitán que detuviera su mano, que no tocara la vida de nadie, sino que le diera un lapso de tiempo para él poder ir al Padre y empezar a rogar, y que le diera una respuesta de lo alto. Por eso cuando nosotros vamos al Padre, nosotros oramos, sí, pero cuánto quisiéramos cada uno de nosotros que esa respuesta fuera inmediato y pudiéramos actuar como Él quisiera actuar en ese momento, en las decisiones que tenemos que tomar en un abrir y cerrar de ojos. Pero Él estaba preparado. El santo profeta estaba preparado. ¿Qué dice que lo que acabamos de leer en su palabra? Que él estaba en el libro de ¿quién? Del profeta Jeremías, indagando cuándo iba a ser el tiempo de la liberación del pueblo de Israel. ¿Quién lo creyó? Él decía, mi profeta, mi hermano, me está diciendo que el Señor habló a través de él y que la cautividad de Israel iba a durar ¿cuántos años? 70 años, donde el pueblo de Israel nunca se halló, nunca tuvo. Él sabía algo que el profeta Jeremías le había mostrado del Altísimo Dios. ¿Y qué era? Que eso llegaría a su fin. ¿Qué nos dice? Que eso había puesto en el lugar. El Señor también nos tiene establecido un tiempo donde nosotros ya no viviremos conforme al hombre, más conforme a la voluntad de que nos dice de nuestro Señor Jesucristo. Yo hablaba con mis santas ahorita abajo porque tenemos que cuando vernos estar hablando salmos e himnos espirituales, indagando cuál sea la voluntad de Dios. Mis santos, cuando el Señor Jesús fue a la cruz, Él no le importaron los latigazos, Él no le importó el dolor, porque Él tarde o temprano se entregó al Padre como Él lo mandó ya. Él no le importaba lo que le decía, porque Él sabía a quién iba y por dónde iba y quién era.
A él no le importó los latigazos, lo de lo escupieron, lo abofetearon, que sus discípulos lo abandonaron. Él quedó íntimamente solo. Pero ¿sabe qué más le dolió? Haber perdido por un momento la conexión del Padre con él. Entonces él llegó un momento que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo creo que lo más doloroso para uno como cristiano, como seguidor de nuestro Señor Jesucristo, es que nos deje por un momento. Ese es un momento terrible, no sentir su presencia, no saber que Él no está con nosotros. Él le dolió que el Padre lo hubiera dejado solito a merced de todo lo que le estaba pasando y no sentir su presencia. Cuando nosotros tenemos esa presencia, como lo hacía el santo varón David, volvemos y cogemos fuerzas, volvemos y cogemos aliento. Por eso es que hizo esta oración, una oración desde lo más profundo de nuestro corazón. El Señor nos invita a que nos unamos y hagamos esa oración desde lo más profundo del corazón, pero Él nos dice que lo hagamos sin labios de engaño. No nos podemos engañar. Él lo dice más adelante de la oración: hemos pecado, hemos hecho iniquidad. Ahorita vamos a ver de toda la sinceridad. Él no se cohibió de nada, Él reconoció todo lo que había hecho el pueblo de Israel. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que Él nunca habló por primera persona. Él no dijo: ellos han hecho pecado, ellos han olvidado a Dios. Él se metió también con ellos para decir: hemos pecado y hemos hecho iniquidad. ¿Sí ve el ejemplo de humildad de este santo profeta? Porque sabemos que era un varón también sin tacha, que no le podían hallar error. Si lo dice más adelante, ¿cierto, mis santos? Que los príncipes vinieron porque era el preferido de todos los gobernadores. No era por él, porque hallaban gracia delante de la presencia del Señor. Él fue puesto como los 3 gobernadores. No es que les estoy hablando de algo exagerado. Era un país inmenso, mis santos, donde habían gobernadores por cantidad y solo había un rey, que era el rey Darío, que era el rey Nabucodonosor, y después el rey que vino después de él, Ciro, ¿cierto? Entonces, tanto sería el poder que tenía ese país, que habían 3 gobernadores, pero por encima de esos gobernadores estaba el profeta Daniel, que no hubo un varón lleno de tal sabiduría y tal entendimiento. Inclusive todos los gobernadores, cuando tenían problemas, iban ¿a quién? A él. Porque sabían que había Espíritu del Señor, seré el que seré en él, y todo lo que él les decía se cumplía. Amén. Y aparte de eso, de orar desde lo más profundo de su corazón, de hacer una oración hecha sin labios de engaño, lo hacía con el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué nos dice más adelante? Vea esta oración tan hermosa, amados. Y volví mi rostro al Señor y Dios, buscándole en oración, ruego, porque no es lo mismo orar y rogar. Orar, ¿me pueden decir la diferencia de orar y rogar? Rogar es algo muy perfecto, hacerlo con el Señor e implorar el favor de Dios. Eso es rogar delante de la presencia del Altísimo Dios. En ayuno, en silicio y en ceniza. ¿Lo hizo porque Él falló? Y nosotros a veces lo hacemos porque erramos. Él lo hizo por otra persona. Él lo hizo por un país. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ese ruego y esa oración por nuestro país? Bueno, no vayamos por nuestro país, por nuestra familia. Bueno, no vayamos por nuestra familia, por los más cercanos, por nuestros hijos, por nuestros padres. Bueno, no vayamos más allá. Hemos hecho oración por nosotros. Y cada vez nos reducimos y nos damos cuenta que aún nos faltan muchas cosas.
Nos dice en el cuarto, y oré a Seré, que seré mi Dios, y confesé y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de qué? De ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué hizo él? Un pacto. Y un pacto con el Señor. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras, ¿qué dice? No pasarán. Si el Señor, Dios Todopoderoso, en su infinita misericordia, te prometió algo, porque un pacto es una promesa, ten la plena seguridad que Él lo va a cumplir, sea por encima del que sea. ¿Cuántos hemos rogado que levante un príncipe en este país para que no se sigan cometiendo las mismas injusticias que han venido cometiendo, poniendo leyes injustas, aprobando leyes, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Cuántos se me intercedido por este país? Y yo lo creo y estoy intercediendo. Pero yo los invito, de pronto la oración del justo puede mucho, lo dice su palabra, y esa oración traspasará los cielos y veremos un cambio en nuestro país. Porque digo esto, porque me lleno de dolor ver gente desplazada, cómo le quitan su tierra, cómo persiguen al pobre campesino, cómo inventan mentiras y los matan y los persiguen. El hecho de que nosotros estemos en la ciudad cómodos no quiere decir que no haya violencia. Cómo maltratan a esos niños, cómo se roban lo del justo, lo del pobre, lo del necesitado, cómo roban a la viuda, al huérfano, mis santos, porque no han tenido en noticia al Altísimo Dios. Queremos un gobernante que le tema, que le confíe su vida a Él y pueda actuar conforme a su voluntad. Porque ya hablar de Dios es prohibido. ¿Quién dijo que era prohibido? Al contrario, tenemos que tener un gobernador que no le dé pena, que le mencione en todos sus caminos. Porque así lo pudo hacer el profeta Daniel en una tierra que no era la suya. Prefirió que lo echaran al foso de los leones antes de que no poder confesar al Dios de los ancianos. Hicieron sus amigos Sadrach, Abednego, ¿y cuál era el otro? Medrach o Sadrach. ¿Qué hicieron esos santos varones? Nunca se arrodillaron delante de la estatua de Nabucodonosor. Prefirieron ser quemados. ¿Saben qué es morir quemado? Horrible. Pero ellos confiaron que el mismo, que ellos habían puesto su confianza, el mismo los podía librar del fuego, del horno, y tanto sería que lo prendieron. ¿Cuánto dice? 7 veces más, que ni siquiera los soldados que los echaron murieron al instante. Y se rey, hay un cuarto varón ahí que parece hijo de los reyes, el ángel del Señor, y lo sacó. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido puestos en circunstancias adversas y de allá nos ha sacado su peso? Y a veces, como lo tenemos que reconocer, no son por nuestras justicias, sino por amor de su nombre. Porque hemos confesado un Dios grande, maravilloso. Pero ¿qué tal si oráramos? ¿Qué tal si lo buscáramos en oración, en ruego, en llanto, en muchas maravillas? Samuelito, Anita, ustedes tienen que empezar a palpar la gloria del Altísimo Dios. No empezar que lo que estamos hablando es por allá, que se lo va a cumplir. Yo sé que el Señor está tocando sus corazones. Este santo varón no tenía cualquier edad, él sirvió al Señor desde muy joven. Lo llevaron a Babilonia preso a los 17, 18 años, no dice la palabra, pero él lo llevaron muy joven. Muy joven. ¿Qué pasó con el santo varón José? ¿No lo llevaron muy joven? Pero su fe permaneció. Esa fe tiene que permanecer en ti, Samuel. Esa fe tiene que permanecer en ti, Anita. Esa fe tiene que quedar ahí sembrada para que cuando llegue el día de la tribulación, de la prueba, ustedes digan: Señor, ven aquí. Mi vida está entregada a ti.
El dolor que me da de pronto en mi cuerpo, en mi vida, me duele el corazón, me duele una pierna, Señor, mi vida está confiada en ti. Tengo este problema, ¿a quién iré? ¿Iré al hombre? No, esperaré en usted. Como lo esperó este santo profeta. El significado dice más adelante, lo más grande, porque eso es un reconocimiento. Hemos pecado. Hemos hecho iniquidad. Hemos obrado impíamente. Hemos sido rebeldes. Señor, sí, hemos sido rebeldes a todo, a lo que nos habla, a lo que nos llega. No somos contentos con lo presente. Aún nos rebelamos por cualquier cosa tan insignificante. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿No ha hablado a todo el pueblo de la tierra el Señor? Desde el país más lejano hasta el país que conocemos más como es este, el Señor ha hablado de muchas maneras. Se está cumpliendo que el nombre del Señor lo conocerán en todas las partes de la tierra, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero ¿sabe cuál es el problema? Sí lo pueden conocer todo el mundo, pero habrá una sed y una hambre, no de agua ni de pan, sino por oír la palabra del Señor bien sazonada. Se ha perdido el mensaje del arrepentimiento. Se ha perdido que nosotros tenemos que dejar el pecado, que tenemos que reconocer que hemos errado y hemos fallado. Sí, el Señor nos promete bendición, prosperidad, pero ¿de qué nos sirve granjear a todo el mundo si no tenemos como primado el Altísimo Dios? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostros. Y siempre leemos la confusión de rostros, la confusión de rostros. Eso nos quiere decir que estamos llenos de vergüenza delante del Altísimo Dios. Porque a veces creemos y estamos tan errados de que el Señor le echamos la culpa a todo lo que nos pasa al Altísimo Dios, cuando debemos reconocer que solo en ti hay salvación. Como en el día de hoy, a todo hombre en Judá, a los moradores de Ciudad de Paz y a todo Israel, a los de cerca, a los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión contra mí, se rebelaron. Oh, seré el que seré. Nuestra es la confusión de rostros de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres que contra ti pecaron. Del Señor nuestro Dios es el tener que misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales puso delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Amén. Él hablaba de una desolación. ¿Alguien me puede decir qué es una desolación? Un vacío, amén. Es una angustia, es un dolor, es una tristeza que embarga nuestro corazón y otras cosas relacionadas con la tristeza de la angustia. Imagínese usted estar en una angustia. ¿Usted no ha vivido un momento de angustia? Eso es algo que no quisiéramos volver a repetir. Un momento de una noticia de un familiar, de pronto de una noticia que nos dieron, llegó a nosotros esa angustia. El profeta estaba angustiado porque ya se iba a acercar el tiempo del profeta Jeremías, donde le había prometido que la desolación iba a ser quitada. Él estaba pidiendo para que se cumpliera esa profecía, porque ya era mucho el sufrimiento que había vivido el pueblo de ¿quién? De Israel. ¿Cuánto
hemos pasado. Cuánto el Señor nos invita a que seamos ese santo varón Daniel, que no somos muchos en esta iglesia, pero si Él escogiera un Daniel aquí, un profeta Daniel que estuviera intercediendo por los que están allá afuera viviendo cosas que no son agradables a Dios, entonces viviría una vida pía y temerosa delante de Él. Él en ningún momento comenzó esta oración. Él no comenzó a decir, dame, ayúdame. Él empezó con una gratitud, alabando al Señor con todo su corazón. Él nunca pidió, dame esto, Señor, exijo esto, porque no me ha llegado eso. No, Él pidió primeramente, Señor, perdona mi error, perdona mi pecado, perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores. Él empezó así. Él no empezó de otra forma. Vamos a ver por qué dice que el santo profeta Daniel era un varón lleno de oración. Vayamos allá al profeta Daniel 2:17 del mismo libro. En la enseñanza 2, en el verso 17 y 18. Fuese luego el profeta Daniel a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para demandar ¿de quién? ¿Misericordias de quién? Del Dios del cielo, lo dice ahí. Imagínense, volvamos y repitámoslos, para demandar ¿qué? Misericordias del Dios del cielo sobre este ministerio. Sobre este misterio. Y que Daniel y sus compañeros no perecieron como los otros sabios de Babilonia. ¿No eran varón lleno de oración? Lo dice. Ahora vayamos al mismo libro, en la enseñanza 6, en el verso 10, y nos dice: y el profeta Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas. ¿Ustedes saben de ese pasaje? Sí. Cuando el profeta Daniel, ellos maquinaron el mal, y la única debilidad que supuestamente creyeron los otros sabios que podían hacerlo matar y quitarle su puesto en su lugar era con su misma creencia. Y ellos dijeron, pues convoquemos un edicto donde se diga que no se puede adorar únicamente sino al rey, que en ese tiempo era el rey Darío. Y él, en vez de estar temeroso, en vez de estar triste, ¿qué hizo? Abrió las puertas para que lo vieran. No ocultó su amor por Dios. Abrió, al contrario, en vez de darle miedo cerrar esto con candado, no, abrió sus puertas, porque él confesó a un Dios salvador, a un Dios grande, a un Dios maravilloso que lo podía guardar. Un varón lleno de oración. ¿Y qué nos dice más adelante? Dice, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincaba las rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer ¿qué? Antes. Él no empezó ahorita, él empezó desde antes. Inclusive nos habla más adelante ya de un profeta anciano que permaneció en Babilonia, no sabemos por qué, pero él permaneció. Él siguió ahí, no desmayó, no claudicó en el llamado que le había hecho el Altísimo Dios. ¿Qué nos dice más allá? Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel ¿qué? ¿Qué? Orando lo hallaron. A él no le temió el edicto del rey, él no temió nada de lo que los hombres habían puesto. Lo único que le importó fue orar. Para el profeta el último recurso no era la oración, como lo hacemos nosotros. Lo último que nosotros ¿qué hacemos? Lo último que nos acordamos cuando nos pasa algo, cuando estamos enfrentados a algo, vamos a orar. Ahora sí, tocó orar porque mejor dicho se vino esto, se vino lo otro. No, él tenía como primado, no como último recurso la oración, lo tenía en su vida cotidiana, la oración. No como último recurso, sino como primado. Tenía la oración.
Amén. Así es. Ahora, vemos en esta oración algo muy maravilloso. La primera, la persistencia del profeta. La persistencia y la duración de su oración. Persistió desde el primero hasta el último capítulo. Vemos que fue un profeta lleno de oración. Amén. El Señor Jesús, Amén. el Hijo de Dios, Alabanza. se terminaba su ministerio durante el día y se iba a los sitios desérticos de las ciudades. ¿A quién? A orar al Padre. Amén. Siendo el Hijo de quién? De Dios. ¿Cuánto más nosotros necesitaremos de la oración? Y no era cualquier minuto, eran 2-3 horas que sus discípulos a veces hasta se dormían. Que los encontró inclusive cuando fue al Getsemaní, los encontró que durmiendo. Dice, aún ni siquiera habéis podido permanecer una hora velando. Entonces, ¿sí me hago entender? Fue persistente. Ahí, cuando tú eres persistente en algo, ¿qué pasó? Amada Sarita, amada Miguelita, ustedes si no hubieran sido persistentes, hubieran terminado su carrera. No lo hubieran logrado, hubieran quedado en sexto semestre. ¿De qué le sirve un sexto semestre en ingeniería de sistemas? ¿De algo? No sirve si uno no tiene el título como tal. Amén. Amén. Si ustedes no persisten hasta obtener su recompensa, su corona, en vano será lo que hagamos. Por algo dice que nadie arrebate tu corona. Así es. Es porque pasa así. Amén. Amén. Ahora, aparte de ser persistentes, ¿qué más logró este santo profeta? Se humilló a lo sumo. No pudo haber una humillación pero tan maravillosa como lo hizo este profeta Daniel en esa oración. Se humilló, no buscó nada más, sino humillarse delante de la presencia. Tercero, ¿qué podemos ver ahí? Confió, él nunca tuvo duda que lo que el profeta Jeremías había escrito en muchos años de anterioridad se iba a cumplir. Amén. ¿Cuántos creen que vendrá nuestro Señor por segunda vez? Y ahí estaremos nosotros para decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Cuántos creen que llegarán esos tiempos de refrigerio de los cuales el Señor nos fortalecerá? Porque nos dice en el libro del Apocalipsis que mientras la maldad va a popular por todas partes, sobrepujará la gracia, va a sobrepujar por encima de todo, va a sobrepujar. Y es que yo no puedo, y es que hay mucha maldad, y es que la tecnología me absorbe. No, mayor es Dios, va a sobrepujar la gracia en cada uno de nosotros. Una fuerza, un poder que si confiamos venceremos fácilmente, porque la autoridad de nosotros no será la misma de nosotros, sino el Señor en nosotros va a actuar poderosamente. Venceremos las cosas muy fácilmente. Así es. ¿A usted no les ha pasado? Somos más que vencedores. ¿A qué hora yo dejé esto? De hecho es. Pero eso no es virtud de vosotros, sino del Padre que está en los cielos. Amén. Vemos también en esa oración una alta sabiduría, porque nosotros también tenemos que orar con sabiduría y con un sentido de reverencia hacia el Altísimo Dios. Él oró conforme a quién, a su boca no, conforme a los pergaminos. Cuando tú empiezas a declarar esta palabra y haces una oración, esa oración empieza a actuar y a tocar el corazón de Dios, porque son sus palabras. Cada salmo que está escrito, Él nos dejó muchas oraciones, pero yo escogí esta. Hay muchas. Ahí está la oración de esta santa mujer Ana, está la oración del profeta Jonás, está el Padre Nuestro que nos dijo el Señor Jesús, está la oración de Ezequías cuando dijo el Señor, multiplica mis años, y muchas oraciones que están cuando oró Josué para que se hubiera detenido el sol. Imagínense, por un hombre el Señor detener el sol, y tan maravilloso que no sé si será verdad, pero es que los científicos inventaron una máquina y se rascaron la cabeza y dijeron, vamos a calcular cuánto tiempo ha habido en la existencia de la humanidad,
Y resulta y pasa que faltaba un día. Alabanza. Entonces dicen los escritos, por ahí leí un artículo, que había un creyente entre ellos, dijo, sí, yo ya me acordé que cuando el santo varón Josué le faltaba un tiempo, y entonces ellos indagaron, sí, les falta un día. Dijo, pero no es exacto, porque fueron 23 minutos y 20 días. Dijo el cristiano, también me acordé que al santo varón Ezechías también le fue detenido y se inclinó el sol. Y calcularon que cuando se inclinó el sol hacían falta los 40 y unieron esos dos tiempos y faltó un día, porque así es el Señor. ¡Qué perfecto! Si aquí dice que faltó un día es porque lo hubo. Simplemente, Señor, deja hombres sabios para demostrar la eficacia de Dios. Decía este santo varón científico, un varón cristiano dotado de toda la sabiduría, Galileo Galilei, el que inventó el telescopio, y él decía que él podía ver los planetas, las estrellas y todo eso, pero él dejaba al lado el telescopio, y cuando se arrullaba a Dios, traspasaba la sabiduría humana. Con simplemente arrodillar, doblar sus rodillas, él ya pasaba ese mundo terrenal y llegaba a ese ámbito espiritual. Sabiduría de Dios. Ahora, lo más maravilloso, la esencia de esa oración en el profeta Daniel, ¿cuál fue? Una preocupación genuina por cada uno de los miembros de su puesto. Yo sé que no vamos a mencionar nombres, acá hay amadas que se compungen con llanto, lloro y ruego por lo que le sucede a un amado, por lo que le sucede a sus enemigos. Eso es de gran valor para la Señor. Bienaventurado el que sufre el dolor de mi hermano. Bienaventurado el que se preocupa porque mi amado está enfermo, porque mi amado está escaso, porque mi amado le está sucediendo, y ora por él de madrugada. Pone en sacrificio. Eso es lo que hizo el santo profeta Daniel. Él estaba deseoso que esa cautividad en la que ellos estaban se terminara y pudiera adorar a Dios en Jerusalén. Se guardó 70 años de su vida para ver ese día magnífico y maravilloso. Les voy a poner un ejemplo. El santo varón Nehemías también le sucedió lo mismo que el santo profeta Daniel. Si lo hemos escudriñado, él se compungió al ver la ciudad destruida, en ruinas. ¿Qué hizo el santo varón Nehemías? Él lloró, hizo duelo, ayunó y oró. El santo profeta Daniel ayunó, se vistió de silicio y ceniza en arrepentimiento y humillación. ¿Sí ven lo muy parecido que le pasaron a estos dos varones? A mí me duele ver a mi país como está. A mí me duele no ver a mi iglesia como está. Yo estoy feliz de estar en ese lugar, porque yo encuentro gente genuina que ama al Señor. ¿De qué nos sirve? Volvemos y repetimos. Eso suena a repetir. Ver 500,000 personas y no me saludo con el que está allá. No, a mí me importa tener una persona, poder abrazarla y decirle: Señor, esta persona te ama, te busca y confía en ti. Estoy abrazando a uno de mis hermanos. Estoy abrazando a alguien que le teme, que está rogando por mí, que está rogando por cada uno de vosotros. Y el hecho de que ustedes no lo vean era otra maravilla que encontramos en la oración de Daniel. Él no lo hizo en público como lo hacemos nosotros a veces. Él lo hizo en su cámara, sin que nadie lo viera, todos los días, en secreto. Amados, les apuesto, los que han rogado en secreto verán su recompensa. Ya están viendo, verán su recompensa, porque el Señor no se queda con nada. Él no le da a nadie nada, Él le da la recompensa a los que le buscan. Vamos a ver la gloria de los que han orado en secreto. Mi santo, yo estoy parado aquí porque hay una persona en lo secreto que está orando por mí para que yo no desfallezca. Una esposa, una hija, una amada, un santo que está rogando por mí. No nos creamos suficientes, porque dice la palabra: mirad ahí al fuerte, ahí mira que de pronto no caiga.
Mira, que diga el firme, mira, no caiga, no diga, yo soy fuerte, yo soy poderoso, porque nuestra suficiencia es en que, como dice el apóstol Pablo, mi suficiencia es en el Dios. Y le dice más adelante, bástate mi gracia, porque en su poder me perfecciono cada día. Amén. Hay poder en su nombre. Ahora, al igual que el santo profeta Daniel tenía una carga, yo les hago esa pregunta: ¿tienes una carga o una preocupación? Ya sea por tu país, ya sea por un hijo, ya sea por un familiar. Tienes una carga como lo tenía el santo profeta, no una carga como de decir, esta carga como que la quiero soltar, no, algo que lo está oprimiendo, para que usted no les ha pasado que están durmiendo y inmediatamente los toca el Espíritu: ore por tal persona, ore por tal cosa, ore porque le está pasando esto, ore porque le está sucediendo esto. Es una carga que tú tienes que inmediatamente doblar nuestra rodilla y empezar a declarar. En todo instante y en todo momento tenemos que estar rogando por nuestros hijos, por nuestra pareja, por todos nuestros allegados. ¿Qué dice la palabra? Que la oración del justo puede mucho, y la palabra nunca, mi santo pastor sabe que es así, que sabe mucha palabra aún más que yo, que la palabra nunca exagera, ella es como es y se cumple. Y si él dice que la oración del justo puede mucho, es porque puede mucho, como lo hizo con el santo varón Josué que detuvo el sol. ¿Por qué no podemos ver un presidente en este país conforme a su corazón? ¿Por qué no lo podemos hacer si él detuvo el sol como Dios? ¿Por qué nosotros no podemos clamar que levante para que vivamos en quieta y en reposo, como dice tu palabra? Porque cuando el presidente o un varón que esté puesto allá es impío y hace lo malo, ahí es donde empezamos a sufrir. El pueblo empieza a gemir, como lo que ha pasado. Pero cuando el rey o el profeta o el servidor del Señor era justo, el pueblo andaba quieto y andaba en una plenitud. Oígame, si cuando estuvo el rey Saúl lo estuvieron bien. No, empezó a dejar el pueblo. Pero cuando estuvo el santo varón David, empezó otra vez el pueblo. Amén. Cuando estuvo del rey el rey Ezechías, ¿cómo estuvo el pueblo? Excelente. Tanto sería que vino un rey contra él y ya le dan esperanzas, porque eran decir 1 contra 10, pero el Señor, el Espíritu, el ángel del Señor Jehová los mató en ese campo a todos en un solo momento. Cuando el Señor, cuando un varón, cuando un rey, cuando un presidente se deja dirigir del Señor, todo el país también andará por esta senda. Ahora, el santo varón Daniel era un varón sabio, sabía todas las profecías, sabía las profecías de Jeremías, sabía de la historia del santo varón Moisés, de todas las maravillas que él estaba recordando. Ahora, nos dice otra palabra maravillosa, y dice: y volví mi rostro. ¿Qué es eso? Una determinación, un motivo. No era un deseo egoísta, era una determinación que él había puesto en su corazón. Cuando ustedes están determinados a hacer algo y no hay nada que ustedes los detenga, tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. Así para lo malo, ¿sí o no? Cuando nosotros desobedecíamos, nosotros así nos dijeran, no es por aquí, más corríamos para allá. Y así nos dijera nuestra papá, nuestra mamá, no es por allá, nosotros sí, yo quiero hacer esto, y no había poder humano. Pero nosotros ya no somos los mismos, ya nos tenemos que sujetar, estar motivados a lo que nos diga el Altísimo Dios, a lo que nos digan quién, nuestros profetas, nuestros ministros, nuestros pastores. Señor, tengo que dejar a un lado lo que yo pienso. Si Él me dijo, haz esto, yo lo tengo que hacer, así me duela. Así esta carne no lo quiera dejar, yo tengo que hacer lo que el ministro, lo que la voz de Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, lo que nos falta. Bueno, y lo que no les haga falta, si han llegado a esa plenitud de un Cristo Salvador, bendito sea. Amén. Ahora, ¿qué produjo la santa oración de Daniel? Ya vamos a acabar, mis amados.
Entonces vayamos rápidamente al santo varón Santiago, a ese santo apóstol Santiago, en la enseñanza 5:16, que ya lo hablamos. Él nos dice que la oración del justo, ¿qué dice? Amén. Alguien que me lo lea, mis hermanos. Y podemos buscar también en primera del apóstol Pedro 3:12. Léelo, mi santo, con voz fuerte y audible. Primera del apóstol Santiago 5:16. Ah, ya. Bueno, sí, tiene razón. Usted nos dice en el apóstol, en la enseñanza 5:16. Santiago, el apóstol Santiago. Confesaos vuestras faltas unos a qué? A otros. ¿Y qué dice más adelante? Y rogad, lo que hicimos ahorita, los unos por nosotros, para que seáis sanos. La oración del justo orando eficazmente puede mucho. Y nos dice lo que hizo el santo profeta, ¿qué? Elías. El santo profeta Elías era un hombre sujeto, semejantes a pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Entonces, algo que a nosotros nos ha pasado en esta iglesia es que hay oraciones que uno creería que son difíciles de conceder, y ha pasado en esta iglesia. Rogar por el vientre de una persona y el Señor le regaló su simiente. Y lo vimos no solamente una vez, sino como 4 veces con mi amada Adriana, ya entrada en años. El Señor le declaró una palabra a ella y tuvo en el tiempo postrero su hija. La amada Ingrid no podía tener un hijo, tiene 3. La amada Marta no podía tener un hijo, tiene 3, y aparte de eso la curó de una enfermedad gravísima. Mi esposa. Claro, mi santo amado Camilo Silva. Amén. Amén. Mi papá, muchos ancianos que pasaron ahorita esta pandemia, el médico le dijo, hoy no pasa esta noche. Ya lleva más de un mes en la casa confiando en la misericordia de Dios. Y muchas cosas que hemos clamado aquí en tiempos de sequía que ha habido este país, y nosotros doblamos nuestra rodilla y Él envió lluvia a este país. Tenemos que recordar todo lo que hemos hecho acá. Gente que ha sido levantada de la muerte, gente que ha sido, pues, sus enemigos lo han puesto ya para matarlo, y Él lo ha guardado y los ha apartado. Ahora vayamos al apóstol Pedro, primera del apóstol Pedro 3:12. ¿Qué nos dice? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, alabando. Vea esa maravilla que nos dice. 3:12, en la enseñanza 3, en el verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre ¿qué? Los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Aunque hay un añadido ahí, ¿cierto? Entonces quedaría, y sus oídos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. ¿Entonces sí ve la diferencia? Sí, Él está puesto sus ojos, pero está atento a las oraciones de los que hacen su mal. El santo varón Daniel no pudo haber sido escuchado al Padre si él no hubiera hecho su voluntad. Ahora, el santo varón Abraham, ¿por quién intercedió? ¿Por él? ¿Qué hizo él? ¿Por quién intercedió? Por los pecadores. No tanto por ellos, intercedió por su sobrino. Se acordó que tenía un sobrino allá y que tenía su familia allá. Y empezó, imagínense empezar a hacer un negocio con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Y empezó, Padre, si hubieran 50 justos, perdonaría la tierra. Sí, por amor, esos 50 se perdonan. Bajó a 40, después a 30, y al último le dijo 10. Le dijo, Señor, qué pena, la última vez que por esos 10 él se acordó, y eso que eran 4, y solo se salvaron 3, porque la mujer de los desafortunadamente volteó y se convirtió en esta.
Y él le dijo, si quieres. Por esos 10 dijo, por amor a esos 10. Y ni siquiera fue por amor a esos 10, fue por amor a esos 4. Así es. De una ciudad, ustedes que saben si esta ciudad ha sido liberada purito. Entonces ahí sí, como dice la palabra, como estaban los discípulos con el Señor, ¿seré yo, maestro? Entonces podemos decir, seré el Señor Dios Todopoderoso, quien yo te agrade, seré yo ese elegido, pero igual que perdonaste esa tierra, perdonaste ese ministerio, perdonaste a mi hijo. Necesitamos esos que anden un camino, que intercedan por sus familias. Vean, mis santos, qué maravilloso. Eso es, no es una oración egoísta, porque no vivía ahí. El santo varón Abraham vivía en Sodoma y Gomorra. No, él no vivía ahí. ¿A él le afectaba eso? No, al contrario, él le servía porque como estaba la maldad allá y lo rodeaba eso, pues era mejor porque esa maldad iba a ser cortada, amén. Pero no, él intercedió. ¿Lo afectaría en algo? Tampoco. Pero él se acordó que su sobrino no estaba ahí. Amén. Él se acordó de él. Lástima que no, ya, ¿cuánto me queda de...? 5 minutos. ¿Ya? Bueno, ya vamos a tocar la oración de Jonás, pero se la voy a resumir. Santo varón Jonás tenía todas las de perder, inclusive más que nosotros. Él desobedeció al Señor, se fue en un barco y con eso pretendió que se iba a escapar de la presencia del Señor. Imagínense. Él creyó de pronto en su... Pero no era fácil, porque es que uno juzga conforme a lo que ve. Pero él le tenía predestinado una misión dificilísima, porque esa gente era, los de Nínive no eran cualquier persona, eran gente mala. Él dijo, si voy allá me van a poner, inclusive allá no me van a poner un cartel de bienvenida profeta, ya vamos a recibir, como a veces venimos, ustedes me reciben con todo el amor, me abrazan, pero imagínense ir en contra donde uno va a saber que lo van a matar, como lo hacía el santo varón Pablo allá, que él ya sabía que por bajito lo iban a pedrar, por bajito, pero no le importó, porque servía al Dios de los ejércitos. Pero Juanita, a nosotros nos tocó una mejor provisión, yo la agarro. Yo me gozo. Por mucho, lo mucho que nos podrán hacer es voltear la cara y ahí lo pueden hacer. Porque ya son otros tiempos. ¿Qué hizo entonces? Tenía todas las de perder. Vino la tormenta, como saben todos mis santos. ¿Qué hicieron primero que hicieron? Apenas supieron que era él. Lo echaron allá. Imagínense uno que lo echen en lo profundo de la mar. Por mínimo ya me ahogué. Por más que sepa nadar o nada. No. ¿Cierto? Por más que usted sepa nadar, por ahí dura flote media hora, 40 minutos. Vea el Señor tan misericordioso. Mandó un pez grande para que se lo... Para salvarlo prácticamente. Imagínese ya usted dentro de ese animal, en una plena oscuridad, porque allá no hay luz de nada. Ya lo habían echado al mar, había desobedecido al Señor. Estaba en la barriga de un animal que por dentro del animal eso debe oler afectivo, porque ahí están todos los alimentos. ¿Y sabe cuál es la mejor decisión que él tomó? Orar, lo que hacemos cada uno de nosotros. La mejor decisión que él pudo hacer fue hecha, inclusive el santo varón Jonás menciona un salmo del santo varón David. Entonces él se arrodilla y empieza y hace una oración excelente. Porque cuando estamos, Señor, perdón, atribulados, esas oraciones salen de lo más profundo de nuestro corazón. Bueno, les voy a mencionar lo que hizo el santo varón ayer, la anoté, ya para terminar. Él reconoció el poder y la gloria del Altísimo Dios. El profeta vio su mano poderosa. Es increíble la forma como el Señor intervino en su vida. No había nada seguro si Él lo salvaría o no. A pesar de haber desobedecido, recibió esa misericordia de parte de Dios. Reconoció que es imposible confiar en otras cosas que no sean de Dios. Yo no puedo confiar en una cosa que no provenga de Él. Yo no puedo hacer. Qué pena, mis santos. Yo sí les digo, uno confía a veces, ¿no? Que se subió a un bus y ustedes saben que el mecánico lo arregló. O un avión, ¿quién lo arregló? Fue un hombre. Y nosotros somos imperfectos. Yo digo, Señor, están en tus manos. Porque sí, nosotros tenemos que, o la medicina que Él provee. Señor, uno no sabe qué se está comiendo, qué se está o esa vacuna tampoco, pero bueno, es respetable. Pero
todo lo que no sea es imposible confiar en otras cosas que no sean de Dios, es imposible. Y lo último, prometió obediencia. El santo profeta, al ver que le sucedió todo eso, el que prometió obediencia. Él pensó que yendo se iba a desobedecer y tarde o temprano resultó en el mismo lugar, enviado de la forma más incierta, y le tocó. Y el único palabra que él dijo es increíble, que nosotros no tenemos, bueno, acá porque estamos en la iglesia y tenemos que hacer las predicaciones para poder fortalecer, pero es increíble que cuando el Señor respalda a una persona, con solo 2 palabras la gente diga que Sí, aleluya. ¿qué dijo él? De aquí a mañana Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y todos empezaron a ayunar y hasta el rey escuchó que estaba todo. Y solo con esas palabras la gente se arrepintió. Aleluya. Y ustedes ya saben lo que pasó de ahí en adelante. Amén. Mis santos, gracias. La gloria sea para el Altísimo Dios. Hay muchos, yo he hecho varias predicaciones de la oración, pero cada vez